Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. El tema es el humor. El personaje, un celebrado caricaturista que acaba de ser galardonado con el premio Simón Bolívar de periodismo. Y el humor, que es el arma más poderosa para la crítica social, la forma más hermosa de desnudar una verdad. Bienvenido a Congreso y Sociedad, Harold Trujillo, Chocolo. Muchas gracias, Néstor, por invitarme a tu programa. ¿Estás en paro o en shock? No, los caricaturistas no podemos parar, estamos trabajando todo el año, los 365 días. No, marchamos todo el año. Y con esta agitada situación social es mucha la temática. Totalmente, este país es muy singular, tú sabes que con la situación actual, pues desde hace 200 años, siempre yo creo que hemos tenido los mejores caricaturistas, si no del continente, al menos del mundo, si no del mundo, al menos del continente, porque tenemos mucho tema para rajar y para sacar dibujos. De esos 200 años de vida republicana, Harold Chocolo lleva 40 años haciendo caricatura. Casi 40, sí, yo empecé como en el 80, 81, estoy hurgando en el periódico El Mundo. Los orígenes, para recordar mi primera caricatura, la tengo, pues, me acuerdo mentalmente de ella, pero no tengo todavía el dibujo. El dibujo debió haber quedado en los archivos del periódico El Mundo. ¿Cuál era esa caricatura? Estaba la situación tenaz como ahora, contra los sindicalistas, había pues mucho, el Estado estaba grave, asesinando obreros y gente que se movilizaba, entonces yo hice un general de la República en la posición como con un guante de cetrería, como los que cazan con halcones, y era la Paloma de la Paz, encadenada a su guante. Y la paloma intentando volar, pero no podía, pues porque la cadena le pesaba mucho. Esa fue la primera caricatura que le gustó mucho a Darío Arizmendi, que era el director del Mundo. No le debió haber gustado tanto al presidente Turbay, que era quien gobernaba por aquel entonces. Era así, ¿te acuerdas del Código de Alta Policía? El Estatuto de Seguridad. El Estatuto de Seguridad, eso fue nocivo pues para los civiles, entonces esa fue mi primera caricatura, pero dibujaba desde antes en Frivolidad, la revista de lo que hoy es Tola y Maruja. Teníamos una revista de humor, yo era colaborador dibujando y hasta escribiendo a veces, y publicaba en El Espectador también columna y caricatura con ellos. Ellos son periodistas, yo no, yo siempre fui artista, plástico, entonces, pero me gustó ese roce con la opinión, pues con escribir opinión y sobre todo dibujar, y en el dibujo fue en lo que me quedé. ¿Cuáles eran los caricaturistas de la época? Mico, Naide, Osuna, Pepón, uno de Medellín que nunca salió de la provincia y no se conoce mucho en el país, Elkin Obregón. Eran como los más representativos de la zona, de lo que yo leía en Medellín, que era el periódico El Colombiano, un periódico conservador que aún existe, muy fuerte pues dentro de la idiosincrasia paisa y de la zona pues antioqueña. Eran esos, con ellos me tocó alternar, incluso cuando empecé en El Mundo a dibujar, también publicaba Fontana Rosa, argentino, Roberto Fontana Rosa. El negro Fontana Rosa. El negro, sí. Con él me tocó alternar también, otro de aquí que publica en El Siglo, o en El Nuevo Siglo, pues, que es Palosa. Palosa, esos eran como los más representativos que llegaban a la... ¿En el colegio hacías caricaturas para los profesores? Sí, la típica, dibujando a los compañeros, dibujando en las márgenes mientras copiaban. Como no existía el internet, entonces uno mismo se fabricaba su divertimento ahí gozándose el resto del salón y los profesores.
Ahora los caricaturistas utilizan seudónimos, Meo, Yayo, Grosso, en fin. Chocolo, ¿de dónde sale Chocolo? Chocolo, que es esdrújula, porque en realidad la palabra correcta es grave, es choclo, pero los paisas hablan muy mal el español, entonces dicen chocolo. Los costeños también. Chocolo me lo puso un cura, que era mi profesor de religión en el colegio cuando estaba yo en lo que hoy sería sexto grado, le decíamos primero de bachillerato. Yo tenía el pelo largo, crespo y rojo. Un día llegué a una clase, me tocaba representar lo del florero de Llorente con otros compañeros y yo pues con terror de actuar preferí perder la materia, entonces llegué tarde, pero me cogí un aguacero porque yo iba al colegio en bicicleta y llegué mojado, entré a la clase, ya habían representado la parte mía, esa fue la ganancia. Y estaba el director ahí con la profesora de historia, había sido invitado porque era un evento pues de examen final y entré y entonces él muy iracundo me dijo, vea, llega tarde, se tira en el trabajo pues en su materia y parece un chocolo. Todo el mundo se estalló de la risa y de ahí en adelante todos en la familia, los amigos y en el colegio me bautizaron Chocolo y la única que me llamaba por mi nombre de pila era mi madre. De resto todo el mundo, toda la familia, mi hermana y el resto del combo pues sí. Cuando fui la primera vez al periódico a publicar y cuando empecé a colaborarle a Mico en la revista de Frivolidad, antes de ir al Mundo, pues me firmé como Chocolo, porque pues todo el mundo me llamaba Chocolo, Chocolo. Y ese Y fue mi Chocolo se seudónimo. quedó. Y ese Chocolo es quien ha ganado 2 premios Simón Bolívar de Bolívar. periodismo y ha tenido un gran reconocimiento nacional. Sí, ya voy por el segundo y he publicado en cantidad de medios aquí en Colombia y pues me siento a gusto con el premio, pues, sobre todo porque es un reconocimiento al trabajo pues, del caricaturista que es Burgar ahí en la actualidad de este país, que como nos da tanto tema, pues es hasta sencillo y difícil en el sentido en que uno tiene que saber decir las cosas en este país donde pues el gen violento en vez de desaparecer crece, parece que creciera cada día, incluso después del proceso de La Habana. Entonces hay que cuidarse cómo decir las cosas. Tú como periodista lo debes de saber. Y con ese ojo clínico de caricaturista y ese lápiz subversivo, ¿cómo viste el paro? Me pareció muy bien que la gente salga a marchar y que el uribismo esté asustado porque de una se lo endosaron a Petro. Petro no tenía ahí nada que ver, eso son los trabajadores, ¿sí o no? Los profesores, los médicos, los que citaron y pues el estudiantado, la gente joven que vi por ahí en algunos mensajes que no tienen nada que perder, entonces no le tienen miedo a eso. Y bueno, ya creo que van varios muertos y lo vi, pues es la hora así hay como una ola así de rebelión y de quejarse pues de la situación por todo el continente. Gracias a las redes sociales hay un nuevo ciudadano en el mundo. Vamos a hablar de eso en nuestro próximo segmento. Soy Diego, hago mis prácticas aquí en el Senado y me preparo para servirle con honor al país. De nuevo en Congreso y Sociedad con Chocolo, ganador del premio Simón Bolívar de caricatura. Chocolo, la revolución en el Internet, en las comunicaciones, el auge de las redes sociales. ¿Hay un nuevo ciudadano en el mundo? Sí, y se llama, y hay un espacio donde hay verdadera libertad de expresión, que es el WhatsApp, más que las otras redes, porque pues como ves, ha crecido una modalidad de caricatura que a mí me gusta mucho, porque es fantasma, nadie la firma, y es el meme. El meme y la caricatura, el meme es como una evolución de la caricatura
gracias a las redes se puede establecer que es el espacio donde se publican memes, vos ves memes de todos los temas, en todos los idiomas y en todas partes del mundo. ¿Eres activo en las redes? Más bien poco, no hago memes, pero sí pertenezco a varios grupos para opinar y hacer humor, como con el del Fuete, por ejemplo, donde estamos con Matador y con Meo. No hemos podido meter a Mico, a él no le gusta mucho esa vaina, donde están varios, Beto, estamos varios del gremio así que nos movemos aquí en El Espectador y en Bogotá. Y en los grupos de amigos, yo sí soy activo, en los grupos de la familia, tú sabes que eso cogió y se tragó a todo el mundo. En El Fuete, periódico que fundó mi padre en 1942 y que ya es un ícono de la prensa humorística en Colombia. Yo soy un colaborador del Fuete desde que conocí a Fabio en alguna feria del libro, yo creo, tal vez desde Calarcá, desde el 89 cuando nos conocimos, yo creo que él estuvo ahí fue, yo no me acuerdo dónde lo conocí, pero ahora somos muy buenos amigos y movemos caricatura en redes y en el periódico, pues que es ahora .com. En El Fuete nació el Taller del Humor, por cierto. Ajá. Se habla precisamente de la cultura de la memocracia. ¿Ese es el futuro de la caricatura? ¿Está allí? Es posible, sí. Alguna vez le oí a un maestro en artes decir que el arte del siglo XXI, y lo oí en el siglo XX, en los 90s, el arte del siglo XXI iba a ser la caricatura y el cómic. Y pues vemos como la animación ya se está tomando hasta los medios. Son poquitos los caricaturistas que hacen las caricaturas animadas, pero se están tomando varios medios, no solo aquí, sino en el mundo. Por ejemplo, Meo hace caricaturas animadas para El Espectador en la página digital. Yo todavía no he empezado, pero sí quiero intentarlo, puesto que pues, gracias a que el oficio es dibujar, entonces, y yo estudié cine y televisión en la Universidad Nacional, me queda sencillo. Ahora pues estudié cuando no había tanta tecnología, hace 20 años, pero ahora es re fácil elaborar animaciones. Hay programas gratis en las mismas web y yo creo que sí va a ser como el futuro del... Y ves, por ejemplo, en la evolución del cine, la animación se ha tomado todo, pues vos ves una película con actores, yo digo que es posible que en el futuro el trabajo de los actores desaparezca porque ya son animaciones. Se están cerrando periódicos en el mundo entero. Esa ha sido prácticamente la fuente de subsistencia de los caricaturistas. ¿Qué piensa usted sobre eso? ¿Puede ser la caricatura o el caricaturista una especie en vía de extinción? No, no creo. Están cambiando de formato a la presencia digital, pero sí, en algún momento el papel desaparecerá, pero al mismo tiempo que están desapareciendo, hay medios que están naciendo también, inclusive en papel, pero en la web, en el mundo digital, hay todavía mucho futuro y lo que viene, pues me imagino, será asustador para nosotros que ya estaremos viejos cuando nos toque eso y el Metro de Bogotá. Regresemos al momento, el Metro de Bogotá. El premio de caricatura, el premio Simón Bolívar, ¿le da alguna libertad económica al caricaturista? Dan un estímulo en dinero, sí, pero ese es más el reconocimiento por pertenecer a un gremio que es muy justo al considerar la caricatura como un género periodístico. Yo no soy periodista, por ejemplo. Intenté estudiar periodismo por allá en los 90s, pero no me daba por el tiempo. Y yo soy dibujante, artista plástico, he metido la caricatura en salas de arte, en salones nacionales de arte, incluso el último fue con Matador, hicimos un fuete para el Salón Nacional de Artistas, que creo, me dicen los críticos y curadores, que era lo más atractivo de ese salón, que fue en Pereira, precisamente.
Entonces sí, el medio está cambiando, pero no desaparecerá nunca, al contrario, con ese deterioro pues, de la vida común del civil, de la civilidad pues, de las ciudades, de todos los pueblos en el mundo. Antes el sarcasmo, la sátira y la opinión del caricaturista tiende a crecer. ¿Hay mucha rivalidad entre los caricaturistas o son una cofradía de amigos? Somos muy buenos amigos, pero sí hay una pelea de egos ahí entre varios. Estaba hablando de eso con Fabio, con el director del Fuete, hace un rato, porque hay unas peleas ahí tontas, pues, y yo creé un grupo en WhatsApp que se llama Carichaturistas, para chatear entre nosotros mismos, criticarnos, darnos madera entre nosotros mismos, pero ya vi unos que se salieron porque no la van, por ejemplo, con Matador, o no la van con Blado, y yo les dije, este es un espacio, inclusive los puse a cualquiera, puede ser el administrador, para que se metan, ojalá solo caricaturistas, no tienen que ser pues de los que publican en prensa o en medios grandes, sino al que le gusta la caricatura y dibuja en la universidad o en su casa o para algo, que se meta. Y sí, el artista de todos modos maneja un ego pues muy alto, pero entre los caricaturistas no, somos buenos amigos, tenemos un buen grupo y pues ayer por esas vainas del paro no estuvieron todos los que siempre vamos al Simón Bolívar, que es una reunión para los caricaturistas. Ahí nos encontramos todos, varios que viven aquí en Bogotá y vienen, por ejemplo, Mico viajó desde Medellín, me hubiera gustado que viniera Meo se lo ganó el año pasado y estuvimos ahí todos en convite. Sí, entre nosotros nos queremos, pero hay por ahí unas rencillas entre varios que... ¿Y se hacen muñecos entre ustedes? Yo pues no suelo dibujar a los otros, solo en alguna época dibujé de pronto a Mico. Y sí, nos hemos dibujado así como cuando estamos en fiesta, por ejemplo. Me sorprende cuando visito el taller del humor en la feria del libro, que los caricaturistas casi todos tienen unas figuras como de caricaturas. Somos, sí. Uno se parece a lo que hace. Y apareciéndose hasta las mascotas, dicen los psicólogos. Y pues yo creo que sí, pues mírame a mí, soy una nariz grande, pegada a un cráneo. Y ahora estoy motilado, me motilé porque estoy en Medellín, pues, por esta temporada de fin de año. Y allá está haciendo mucho calor, me motilé, me corté el pelo, pero sí, suelo ser también una caricatura en días hábiles. Y tu atuendo sigue siendo el de un hombre informal, Sí. casi un hippie del siglo XXI. Sí, no me gusta mucho la etiqueta, pero yo digo, como, sobre todo por ejemplo en el premio Simón Bolívar exigen la etiqueta, pero yo dije no, a mí no me quitan mis blue jeans y mis tenis. Y corbatas, en el primer premio caí y me la puse y nunca me la volveré a poner porque se siente uno como casado ahí, como encarcelado en una corbata. Así me siento en este momento. Procedo como Yamida más a hacer una entrevista sin corbata, si es posible. ¿Cuál fue la impresión, con qué sensación, con qué emoción recibiste el premio en esta ocasión? ¿Lo esperabas? No, pues es una incertidumbre, yo sé que todos participan, todos los del gremio participamos y es una incertidumbre, porque es una vaina muy confidencial entre, por ejemplo, Matador ha sido jurado, pero él sabe que no puede ni siquiera un pacto dejar, de silencio. Exacto, es un pacto, un acta de confidencialidad que uno tiene que firmar y yo no lo esperaba hasta que me llamaron precisamente el día de mi cumpleaños y fue un regalo muy bueno, me llamó la directora del premio y ya me relajé porque yo sí quería, siempre voy porque es el mejor cóctel, dicen los cocteleros profesionales que es de lo mejorcito que se ve en este país en cócteles y entonces, y además se reúne con todo el gremio del periodismo, están todas las vacas sagradas, esta vez por lo del paro estaba más bien solo, no se llenó el teatro, pero es bueno estar ahí entre ellos y saludar, y es una especie como de... Hoy es jueves, ¿y ha llegado hasta el día de hoy esa celebración con tus compañeros?
No, hasta la madrugada. Hasta el día no, pero sí hasta la madrugada estuvimos con Mico, porque cuando yo sí rompí mi confidencialidad y le conté a Mico, porque le dije, vos tenés mucho que ver en el trabajo mío, en el oficio al que me dedico, porque él fue el que me llevó al periódico El Mundo, donde él hacía sus prácticas de periodismo cuando estaba terminando su carrera, y entonces de ahí en adelante yo empecé ya a cobrar por las caricaturas. Recuerdo que me daban 400 pesos en los 80, pero no me importaba pues el dinero, porque tampoco lo necesitaba, sino que era como la alegría de haber publicado el trabajo y de estar en una página de opinión entre buenos escritores. ¿Y hoy se puede vivir de la caricatura? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, a mí me toca vivir de la caricatura porque no hago nada más. Y es vivir de la actualidad. ¿Has sido censurado alguna vez? Sí, en un salón regional de artistas, me invitaron, y previo pues al Salón Nacional, y me censuraron, de cierta manera fue una censura, eso fue en el 2009 o 2010, no lo recuerdo bien, un dibujo sobre los falsos positivos, estaba pues en el escándalo en todo su auge, y yo hice un dibujo, publiqué, acababa de empezar a publicar en El Espectador, y me invitaban al Salón Regional y yo participé con 2 caricaturas, con esa y con otra, y esa fue censurada en un acto público de la ministra de Educación de ese entonces, de Álvaro Uribe, para que no fuera la caricatura filmada dentro de la grabación por las cámaras pues, del establecimiento, en una entrega de unos paquetes para educación especial y vainas de esas que yo creo que nunca se cumplieron, y entonces la taparon, y la taparon con papel y con cinta de mascarar, pegaron todo, y como estaba pintado en un muro, era un mural. Yo cuando participo las hago en formato mural de 4 por 6 metros, si se puede más grande, y al terminar el evento fueron a destaparla y se la tiraron, pues la dañaron totalmente, se despegó la pintura, bueno, eso. Entonces armamos el escándalo con los curadores y con el salón, y fue a dar al Espectador, y fui la noticia del día siguiente, con portada y todo. Ahí fue que el periodismo colombiano se indignó, y fue por mi caricatura, entonces fui ahí 15 minutos de fama con... El genial caricaturista antioqueño Chocolo, aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para nuestro segmento final. Soy la patrullera Tatiana. Mi labor con honor es proteger la integridad de los colombianos. Mi sitio de trabajo es el Senado de la República. De nuevo en Congreso y Sociedad con Chocolo, el genial caricaturista de El Espectador. 40 años en el oficio. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Chocolo, ¿cómo ves hoy al jefe de la oposición, Gustavo Petro? ¿Cómo ves hoy al expresidente y senador Álvaro Uribe? ¿Cómo ves hoy a Duque, el presidente? ¿Cómo ves hoy el Congreso de la República? Chocolo, hay muchos sinsabores y altibajos en este ejercicio de la crítica social en la vida del caricaturista. ¿Alguna vez en estas épocas remotas del auge del narcotráfico te sentiste amenazado? Cuéntanos, hay una anécdota muy especial con Pablo Escobar. Sí, cuando en los años 80 yo era colaborador de la revista que crearon Tola y Maruja, que todavía no existían como personajes Tola y Maruja, pero o sea, Carlos Mario y Sergio, porque yo crecí con Sergio en el colegio, dibujábamos mucho, teníamos también como un flyer de caricatura que lo llevábamos a los barrios gracias al apoyo de un grupo musical que nos patrocinaba ese papel, y se imprimían caricaturas de humor sobre la situación en ese entonces era Turbay el presidente, si no estoy mal.
ellos crearon después una revista que se llamó Frivolidad. Frivolidad alcanzó a salir como hasta el 6º número, hasta que a raíz de una publicación que hizo Semana de que habían visitado una escuela de sicarios en el oriente antioqueño, donde entrenaban a los muchachos pues en polígono y todas esas vainas con las armas. Entonces Frivolidad hizo también un artículo con ilustraciones, caricaturas, fotos y detallado pues seguimiento periodístico sobre una visita que Frivolidad había visitado, también una escuela de sicarios, entrevistó a la coordinadora de disciplina, al director. Bueno, parece que en ese momento de la revista, era como el número 5 creo, o el 6º, iba a salir, ya estaba en la calle pues, y ya teníamos un patrocinio de alguien fuerte de Medellín en dinero, entonces íbamos a empezar a recibir dinero por el trabajo de colaboración, las caricaturas y los escritos y todo, cuando el mismo patrocinador nos dijo no, eso en las esferas altas de Medellín no gustó, entonces se mandaron a recoger la revista de los revisteros pues en la calle, ya iba a empezar a ser popular como medio pues de opinión y de humor, sobre todo de humor, mamadera de gallo, en lo que pues hemos sido siempre como bien profesionales. ¿Y esas altas esferas eran precisamente? Era Pablo Escobar, porque pues tú sabes que él era el dueño de todo, entonces no le gustó y la mandó recoger y ahí se acabó la revista. Otra ocasión fue la esposa del expresidente Álvaro Uribe, con la que tuvo también algún encuentro, pero de otra característica. Yo empecé a dibujar del Mundo, pasé al periódico El Tiempo. Me llamaron y empecé a dibujar para ellos y algún día hice una caricatura sobre cuando él era gobernador de Antioquia, sobre el tema de las convivir, que salió publicada en la primera página del cuadernillo de deportes, porque Enrique Santos me dijo que ya no había espacio en la página de opinión. Y yo dibujaba mucho ahí con Grosso, yo alternaba con Grosso, entonces me la publicaron en el cuadernillo de deportes y pues es el que más se lee, yo creo, en este país. A la gente le gusta mucho el circo, entonces salió un domingo en colores y el miércoles yo iba para clase en la universidad, iba a salir, sonó el teléfono, contesté y era doña Lina Moreno de Uribe Vélez, y me estaba llamando de la gobernación. Ella se me identificó, me dijo que si me podía decir Chocolo o que, bueno, se consiguió no sé cómo mi número y entonces me llamó a pedirme disculpas, que me pareció más extraño, a pedirme disculpas por una carta que uno de sus 2 hijos, no sé si Tomás o Jerónimo, y su papá, o sea, el suegro de Álvaro, me estaban escribiendo y me iban a enviar por la caricatura del domingo sobre las convivir. Entonces ella me contó pues cómo había conocido a Álvaro, que era una persona muy buena, que no era así como lo pintaban, que lo de las convivir era otra cosa a lo que yo había tratado de decir. Entonces yo le dije, pues yo soy solo un comunicador visual y lo que me interesa de las convivir, pues sí, que se protejan los finqueros y todo, pero que no inmiscuyan a la población civil ahí, porque ya había varios muertos y ya había empezado el desplazamiento y bueno. Entonces yo le dije, mándeme la carta al periódico y en vez de irme para la universidad me fui para el periódico. Todo era por fax en ese tiempo, llegó la carta, era muy sencilla y muy corta. Con dolor de patria, sentí dolor de patria, me dice Jerónimo o Tomás, yo creo que era Jerónimo, cuando vi en la página tal, de la edición tal, la caricatura donde usted relaciona a mi papá con los paramilitares. En el segundo párrafo decía, le exijo pruebas de eso, bla, bla, bla. Entonces yo se la mostré a Enrique Santos. Enrique Santos me dijo, yo con eso prueba que la caricatura fue muy buena. ¿La vas a responder? Entonces me dijo, ahí hay un computador. La arrugué, la boté y dejé la vaina así. Esa fue la anécdota con doña Lina. Nunca la conocí en persona. Chocolo, esta entrevista ha terminado. Ok, pero muchas gracias. La caricatura no muere nunca, usted lo ha dicho. Exacto. En este programa. Muchas gracias por su presencia en Congreso y Sociedad. Gracias a ti por haberme invitado, Néstor. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.